Muy buenas noches compañeros, mi nombre es Felipe Espitia Cifuentes, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y grabo este video para la materia de Psicopatología de la Niñez y la Adolescencia. En este video particularmente vamos a analizar un poco las causas, los síntomas y voy a tratar de construir una hipótesis. Para el caso de la película tenemos que hablar de Kevin que vimos en la fase anterior. Lo primero que quiero destacar es que con base en la guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5, mi hipótesis es que Kevin podría estar sufriendo de un trastorno de la personalidad antisocial. Esto se evidencia en algunas etapas de las películas. Por ejemplo, una persona que sufre de este trastorno presenta una serie de conductas. La principal es que hay incumplimiento de las normas sociales. En este caso, Kevin se muestra muy resistente a las normas impuestas en su núcleo familiar, particularmente con su madre. Continuamente entra en conflicto con ella. También hay otra alerta y es que la persona que sufre este trastorno engaña, miente continuamente. Esto se ve durante la película donde él viene ocultando de forma premeditada los actos que viene cometiendo. Hay casos de irritabilidad y agresividad que se manifiesta, por supuesto, por peleas o agresiones físicas y continuamente él tiene confrontaciones con la madre, tiene temas o casos también de agresividad desmedida, particularmente con su hermana menor. Tiene temas de desatención imprudente de la seguridad propia y de los demás. En el caso de la intoxicación de la hermana es una prueba de ello, como hay una desatención, cómo es imprudente al no guardar, por ejemplo, los elementos tóxicos en la casa, que después termina en un accidente para la hermana. Hay total ausencia del remordimiento, ¿sí? Esto se manifiesta en que no hay, que hay indiferencia cuando hay actos de herir o maltratar a otra persona, y esto se ve repetidamente en el caso de la mascota de la niña, ¿sí? Hay total desinterés, no hay remordimiento. Con lo que le pasó a la hermana tampoco hay remordimiento, con el asesinato del padre y los compañeros y de la misma hermana, entonces no se percibe remordimiento en la persona, o en este caso en Kevin, que padece el mal. Hay otra condición y es que el individuo debe tener como mínimo 18 años. Claramente Kevin ya es un adolescente, ya es mayor, pero hay unas evidencias que se presentan también incluso antes de los 15 años. Aquí voy a destacar algunas, y es que él ya presentaba un tipo de trastorno de la conducta, ¿sí? ¿Esto cómo se evidencia? Por ejemplo, ha ejercido crueldad física hacia las personas o hacia los animales. Cito de nuevo el caso de la mascota y cito el caso de la hermana. O, por ejemplo, en casos donde ha destruido deliberadamente la propiedad de alguien más. Un ejemplo de la película, cuando destruye de manera intencionada la habitación que ha construido la madre para ella misma, para acercarse un poco más a ese proyecto de vida que ella tenía. Entonces, esto es clave porque Kevin muestra indiferencia al dolor, ¿sí? Realmente inflige daño de manera indirecta pues a sus semejantes, a su familia particularmente. Y cuando hablamos de las causas también es importante señalar o precisar que posiblemente Kevin no desarrolló ese vínculo, ese apego entre madre e hijo. Esto es importante precisarlo, ya que primero Eva, la mamá de Kevin, no estaba preparada para ese embarazo. Siente que traer a Kevin al mundo realmente la separa de sus sueños. Sí, siente que la desvía de su ruta, no siente esa conexión. Hay un rechazo permanente durante la etapa del embarazo en los escenarios que comparte con otras madres. No habla de su experiencia, no demuestra emoción, se muestra fría, ¿sí? Cuando claramente nace el niño, también esa figura continúa al no amamantarlo, en el momento de acariciarlo o alzarlo, lo hace de una manera alejada, ¿sí? Evitando también el contacto. Y finalmente esta falta del vínculo pues también hace que Kevin empiece a desarrollar unas conductas particularmente hacia ella, por ejemplo al jugar con la pelota, ¿sí? Por ejemplo esa fase anal que lleva más de 4 o casi 4 años,
Entonces, finalmente él empieza a evidenciar conductas que muestra que ese vínculo de desapego no se ha cerrado y que podría ser una de las causas que lo lleva posteriormente a tener trastornos de la conducta y, por supuesto, el que estoy planteando en la hipótesis, este trastorno de la personalidad antisocial que explica muchas de las conductas que tiene Kevin en la película. Este sería mi planteamiento, mi hipótesis. Quedo muy pendiente de sus comentarios. Una feliz tarde para todos.